Bueno, voy a hablar un poco sobre, bueno, voy a tratar de explicar algunos conceptos que propuso Gramsci, Antonio Gramsci, que fue un filósofo y un pensador marxista. Escribió sobre teoría política, sobre sociología y por supuesto vio implicada su libertad al momento de, de desarrollar esta teoría. Por lo tanto, vamos a hacer un esquema bastante simple con la pretensión de querer explicar a grosso modo ciertas ideas que pueden parecer medias oscuras en el proceso que Gramsci la describe. Hay que entender que Gramsci desarrolló gran parte de su teoría estando en la cárcel, en condiciones obviamente no muy favorables, lo que hace que sus escritos sean muy fragmentados. Por supuesto, esto no es un resumen de toda su obra en ningún caso, sino simplemente un esquema conceptual. Gramsci determina que la vida social se organiza en la separación de dos clases, que sería la clase hegemónica y la clase dominada. La clase hegemónica básicamente corresponde al Estado, que ostenta el poder. Y el Estado se divide en dos formas, que sería por un lado la sociedad civil y por otro la sociedad política. La sociedad civil tiene una estrategia, digamos, para relacionar la clase hegemónica con la clase dominada, y esta estrategia es consenso. Gramsci llama consenso a la noción teórica de acuerdo espontáneo entre ambas clases, donde se genera básicamente un equilibrio que beneficia tanto a una como a otra. Pero ojo, que no se deben ver en este equilibrio, digamos, nunca se debe ver afectado realmente los intereses de la clase hegemónica, digamos. Puede haber cada tanto una recompensa o una especie de victoria para la clase dominada, pero en lo estructural, pero siempre de un modo muy superficial, porque en lo estructural siempre es la base, la clase hegemónica la que mantiene su interés intacto. Por lo tanto, entendemos como consenso básicamente este trato que a la vez genera una presión colectiva que no determina un castigo taxativo, pero sí genera unas costumbres, una modalidad cultural y un modo de pensar que le es propicio a la clase hegemónica. Es decir, la clase dominada, por medio de este consenso, adopta costumbres, adopta modalidades culturales, adopta formas de pensar que le son propicias a la clase hegemónica. ¿Por qué la clase dominada acepta este consenso con la clase hegemónica? Sí, básicamente la clase hegemónica igual sale ganando. Es un equilibrio, digamos, aparente. Es porque la clase dominada deposita su confianza en la clase hegemónica debido a las capacidades que esta muestra de dominar los modos de producción, que son básicamente los modos que organizan la sociedad desde la economía. Por lo tanto, la clase dominada ejerce, digamos, deposita su confianza, deposita su beneplácito en la clase hegemónica, y esto se determina por medio de este consenso. Bueno, la siguiente estrategia que la clase hegemónica ejerce sobre la clase dominada es aquella que tiene que ver ya con la sociedad política, y es la coerción. La coerción es el uso de la fuerza
regulada básicamente por ciertas instituciones que la avalan. Y se da cuando hay, digamos, actores que son parte de la clase dominada que eligen no participar de este consenso de forma ya sea activa o pasiva. Es claro que el Estado genera lo que Gramsci llama una ética al momento de otorgar una educación que genere modos culturales en la clase dominada que le permitan a esta clase simplemente, digamos, seguir sirviendo como fuerza productora. Es decir, se educa a la clase dominada, pero hasta el límite que le conviene a la clase hegemónica. ¿Y cómo se educa? Hay dos vías. Los tribunales que, según Gramsci, digamos, son un medio que educa de forma represiva, a través del ejercicio de las leyes, códigos que regulan el comportamiento civil de las personas, y la escuela, que tiene una característica especial porque la escuela se construye desde la ideología que la clase hegemónica quiere imponer, pero también desde el sentido común y el folclore. El folclore entendido por Gramsci es el modo de pensamiento con el que el hombre ya viene adquirido, digamos, el modo de pensamiento que la vida te otorga. Entonces estas dos unidades, por decirlo de alguna forma, unidades de pensamiento, se equiparan junto con lo que entrega la escuela. Por supuesto, lo que se buscará siempre será moldear la ideología a lo que le conviene a la clase hegemónica. Eso es una máxima determinante en la teoría de Gramsci. Y la ideología constituye lo que para Gramsci es la superestructura del bloque histórico. El bloque histórico se conforma por lo que es la estructura social, que ya Marx revisaba, digamos, al momento de hablar de religión, de ideas, de conductas culturales y de la base, ¿no es cierto?, de esta estructura, pero también está la superestructura, que es el campo de la ideología. Y aquí se produce la pugna porque la ideología puede ser comprendida por los intelectuales. Y aquí aparece lo que sería el papel del intelectual. Hay que dejar en claro que Gramsci determina que todo el mundo es un intelectual, pero solo a algunos les tocará, digamos, actuar en el rol de intelectuales. Y esto no se limita únicamente a aquellos sabios que están enclaustrados en la universidad construyendo teoría, sino a todo aquel que ejerce un efecto inmediato en la sociedad. Entonces, para Gramsci existirán dos clases de intelectuales: aquellos que, digamos, conociendo su conciencia, o sea, despertando su conciencia, entendiendo su devenir histórico y entendiendo los modelos que lo han construido, decide seguir avalando el sistema ideológico, seguir construyendo el sistema ideológico, y el otro intelectual que decide generar una contrahegemonía. Los intelectuales que deciden generar una contrahegemonía por medio de los medios masivos de comunicación pueden producir que el bloque histórico se desorganice, básicamente, y se genere una crisis orgánica. Esta crisis orgánica que sería una degradación del bloque histórico acentuada por estos intelectuales contrahegemónicos. Al momento de que el bloque histórico comience a flaquear, digamos, puede ser básicamente por dos razones. Por una que es muy común, que sería que hay
una desestabilización económica o una desestabilización en el orden social que hace, digamos, romper este consenso, porque ya la clase dominada no se siente, digamos, no siente que su confianza pueda seguir estando en manos del orden hegemónico, de la clase hegemónica, o por una revolución de parte de la clase dominada, impulsada por una conciencia de contrahegemonía. Al generar esto, el bloque se rompe el consenso y no podría existir otro bloque histórico. Sin embargo, la clase hegemónica tiene sus estrategias para evitar, digamos, esta catástrofe, y generalmente cuando el bloque histórico tiende a tambalearse, aparece lo que sería el fascismo o la fuerza, digamos, la fuerza policial que actúa, digamos, públicamente, y aparecen, ¿no es cierto?, golpes militares, aparecen catástrofes que intentan reordenar nuevamente la sociedad para seguir manteniendo este orden de hegemonía y clase dominada. Bueno, espero que todo esto